Nos ofrecieron una Asamblea Nacional distinta, nos ofrecieron una Asamblea Nacional diferente a las anteriores, pero lamentablemente con el pasar de los meses vemos que se están repitiendo prácticas. Cuando existe una mayoría, lo que hacemos es polarizar a la ciudadanía y decimos, no, es que nosotros somos anticorreístas, nosotros somos lo nuevo, pero terminamos replicando las prácticas que antes criticábamos. El legislativo debería fiscalizar al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno, al respecto de cuáles son las actuaciones que se están tomando para realmente atacar el problema de inseguridad en el país. Daniel Noboa, en contubernio con otros actores del Estado, lo que buscan es controlar la judicatura, porque al parecer a muchos no les molestaba el autoritarismo, lo que les molestaba era el autoritario. ¿Qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional en torno a la gestión que viene cumpliendo en estos 100 primeros días? Hay algunas circunstancias, situaciones que se dan en el ámbito político, una confrontación entre lo que es el oficialismo y la oposición con la Revolución Ciudadana, la situación de las leyes aprobadas que han sido demandadas de inconstitucionalidad y que están también ahora en una confrontación con la Corte Constitucional. El tema del nepotismo que se dio por parte de asambleístas que vincularon a sus parientes como empleados de la Asamblea, entre otros temas, es lo que vamos a analizar en esta programación con el doctor Marcelo Espinel. Él es presidente del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar sobre este tema. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube nos ayuda mucho suscribiéndose al canal. Además tenemos otra alternativa, tenemos también nuestro canal en Telegram, en la otra plataforma, en donde usted va a tener la oportunidad de interactuar y de hacernos llegar las observaciones, las denuncias, para hacer un seguimiento pertinente y tratar pues de lograr que la autoridad esté más en contacto con la ciudadanía. Gracias, Marcelo, por estar en la programación. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en estos 100 primeros días? Qué gusto poder compartir contigo y junto con la audiencia también. Nos ofrecieron una Asamblea Nacional distinta, nos ofrecieron una Asamblea Nacional diferente a las anteriores, pero lamentablemente con el pasar de los meses vemos que se están repitiendo prácticas de falta de ética y probidad por parte de los legisladores, falta de control disciplinario por parte de quien dirige la legislatura y también del Comité de Ética, y pues también la disputa de poderes, no solo a la interna de la Asamblea Nacional, sino también con otros actores, en este caso la Corte Constitucional, se ha convertido en una constante. Bueno, entonces, la calificación que le podríamos poner en estos 100 días a la Asamblea. Yo creo que es una Asamblea Nacional que nos queda debiendo a los ciudadanos. Se han presentado una serie de proyectos de ley en materia urgente, en materia económica, pero esos proyectos de ley a la larga no terminan resolviendo de manera clara las necesidades de los ciudadanos a pie. Han sido controvertidos en la Corte Constitucional y por el contrario de buscar una armonía y un acuerdo dentro de la legislatura, lo que se ha buscado es imponerse una mayoría. Ya, entonces no le ves una asamblea democrática que digamos en este caso, Marcelo. Yo creo que no, creo que se aleja más bien de prácticas democráticas y no solo por el hecho de que se están aprobando proyectos de ley urgentes en materia económica presentados por el Ejecutivo, sino que creo que hay que comprender a la democracia mucho más allá de la imposición o no de mayorías. El hecho de que se presenten proyectos de ley que pueden atentar contra el Estado de Derecho, proyectos de ley que pueden vulnerar derechos fundamentales, es atentar contra la democracia. El hecho de que se tomen decisiones, como por ejemplo dejar sin efecto a una terna para integrar el Consejo de la Judicatura con apenas una resolución, vulnerando así el proceso debido, yo creo que es una muestra clara de que es una Asamblea Nacional lamentablemente antidemocrática. Pero, ¿qué podemos hacer diferencia en este caso de esta Asamblea? Si han habido asambleas que tienen casi la misma característica, imposición de su
de las mayorías prácticamente en este caso, Es que Marcelo. desde el año 2009, desde la vigencia de la Constitución de Montecristi hasta la fecha, no hemos visto un poder legislativo que realmente tenga un espíritu democrático, que es que busque en la generación de consensos, que se busque en la generación de acuerdos, que la diversidad partidista se traslade a satisfacer necesidades de la gente. En su momento tuvimos una Asamblea Nacional controlada por el correísmo, recordarás claro. La Asamblea del 2003 al 2017, tenía 105 de 137 legisladores correístas. En la actualidad tenemos 69 legisladores que responden a ADN, pero que junto con asambleístas aliados o independientes se ha convertido en una mayoría absoluta que le permite la aprobación de leyes. Claro, pero esto no está dentro del parámetro de lo que significa el ámbito democrático. Aquí mandan los que tienen la mayoría en este caso. Pero el resultado, ¿cuál ha sido? La vendetta. Cuando existe una mayoría, lo que hacemos es polarizar a la ciudadanía y decimos, no, es que nosotros somos anticorreístas, nosotros somos lo nuevo, pero terminamos replicando las prácticas que antes criticábamos. A la larga, lo que debería existir en una democracia es la búsqueda de consensos, una agenda legislativa que sea consensuada, que existan mínimos y máximos en materia de derechos, en materia de modelo de desarrollo económico, en materia de desarrollo institucional. Pero si es que viene una sola corriente, que es la corriente del gobierno, y se les dice a los opositores, bueno, esta es nuestra tesis, ustedes no tienen los votos suficientes, vamos por este camino, yo no creo que eso sea democracia. Eso a la larga es tener una asamblea oficialista. Ya, pero es una imagen dividida la que se tiene en este caso de la asamblea, tomando en cuenta desde la óptica que la mires. Para un sector que está afín al gobierno, la ven como una asamblea moderna, una asamblea que avanza, que ha aprobado leyes importantes que están ahora en medio del análisis de la Corte Constitucional, y para el otro sector es una asamblea que le falta transparencia y es autoritaria, en este caso, por quien la conduce. Vamos a los datos. Como tú sabes, desde el año 2011 la Fundación Ciudadanía y Desarrollo pues tiene este observatorio legislativo. Lamentablemente en esta administración de la Asamblea Nacional hemos visto un decrecimiento en materia de transparencia. Ya no se puede hacer un seguimiento específico al debate de los proyectos de ley, ya no se colocan todos los documentos, se sigue sin acceder a las votaciones dentro de las comisiones. El plan de parlamento abierto lamentablemente se ha dejado de lado. Y en la misma línea, incluso, la ley manda a que se haga una agenda legislativa anual, y hemos tenido ahora una agenda legislativa para 2 años, algo que va en contra de la ley. Yo creo que Nils Olsen nos ofreció una Asamblea Nacional distinta. Recordarás tú que al inicio decían, vamos a trabajar desde los días lunes hasta los días jueves, y esto ya no se ha dado. Si quieren cobrar el lunes, trabajen desde el lunes, ¿no? Ya no están trabajando desde el día lunes. Esto, tú has visto que las reuniones del Pleno, del martes. Exactamente, las reuniones del Pleno ya no se llevan de esta manera. Entonces estamos viendo una Asamblea Nacional que comunica que va a realizar algo, pero en la práctica es algo completamente distinto. Comienzan a trabajar el martes y se van el día jueves, como siempre ha pasado. Como siempre ha pasado en este caso. Entonces solamente era una declaración o un tema de un posicionamiento de una nueva imagen. Y lo mismo de trabajo, entonces, pero y lo mismo sucede no ha pasado nada. Y lo mismo sucede con el tema ético. Creo yo que más allá de que se identificaron casos en los cuales asambleístas habían incidido para que otros despachos contraten a sus familiares, creo que eso tenía que dar cabida a que se hagan reformas normativas profundas para que esto se evite en el futuro. Ahora simplemente existe un llamado de atención, una norma que no es clara del todo, y que lamentablemente sigue persiguiendo o sigue permitiendo que este tipo de sucesos antimorales, antiéticos, se sigan dando. Ya, pero en estos 100 días, ¿qué es lo que se ha sacado en claro, por ejemplo, con este tema del nepotismo en este caso? Se sacó a toda la gente, a los vinculados con familiares con los asambleístas, o todavía permanecen allí, porque algo hemos visto también que todavía podría existir estos sesgos de nepotismo. Bueno, recordemos, Marcelo, que se presentó un listado ocultando datos personales al respecto de cuáles son los asambleístas que habían sido llamados la atención y que se pidió que se desvinculen a miembros de los distintos despachos, pero al día de hoy no sabemos si realmente se han desvinculado a todos. También hay que recordar que es difícil poder atar cabos sobre quiénes son sobrinos, primos, hermanos de determinados individuos, porque también son datos filiales que no se pueden acceder. Un trabajo
en este sentido, Marcelo. Sí, y de hecho el fin de semana pasado, no sé si pudiste ver, salió un reportaje precisamente del asambleísta Chamba, que tenía contratado dentro de su despacho a su expareja y también a la hija de su expareja. Entonces existe una relación clara de familiaridad, de consanguinidad, de afinidad, que pone nuevamente en duda la moralidad, la ética dentro de la Asamblea Nacional. Este asambleísta que era que decía que quien puede hacer política en el país es el que tiene dinero y que otros se dedican a hacer otras cosas. Exactamente. Es que tenía a su expareja y que tiene a su expareja y también a la hija de la expareja en la asamblea y no han salido. No, y lo que sucede es que esto lo que hace es demostrar nuevamente que los ciudadanos tenemos razones suficientes para desconfiar de la Asamblea Nacional. Esto hace que los ciudadanos nos desconectemos de esta legislatura porque no vemos sanciones claras dentro de estos comportamientos antiéticos, tanto desde la Asamblea Nacional como de los propios partidos políticos. Yo creo que hay que ponerle mucha atención a este tipo de asuntos, divulgarlos y de esta manera generar presión en la Asamblea Nacional para que se tomen decisiones que puedan evitarlo en el mediano y largo plazo. Ahora, estos 100 días representaron también en este caso, Marcelo, un tema de apoyo al Ejecutivo, lógicamente que es la mayoría que está en la Asamblea, en esta marcha que se desarrolló para que se aprueben lógicamente las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea en la Corte Constitucional. ¿Cómo catalogas este tema de esa unidad del Ejecutivo con el Legislativo? A ver, yo creo que hay que diferenciar la gobernabilidad de la independencia de poderes. La gobernabilidad puede existir, es decir, que exista armonía entre no solo lo que piense la bancada de gobierno dentro de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, sino también lo que puedan pensar las bancadas de oposición y el Ejecutivo. Es decir, lo que tú acabas de mencionar, brindar apoyo a las políticas del Ejecutivo, a las propuestas del Ejecutivo y que éstas sean viables. Pero este apoyo que se puede brindar es normal ese tema del apoyo, tanto y en cuanto no se vulnere la independencia de poderes. Recordemos que la Asamblea Nacional no solo tiene que aprobar leyes, también tiene que fiscalizar. Y la fiscalización implica vigilar el cumplimiento de esas leyes y que las autoridades del Ejecutivo también cumplan con su trabajo. Entonces, claro, como en la actualidad la integración de la Asamblea Nacional impide la fiscalización, porque se requieren 2/3 partes, como por ejemplo para enjuiciar o destituir un ministro, hemos visto que la fiscalización probablemente está ralentecida, que no se está fiscalizando. Veamos, por ejemplo, el juicio político en contra de la ministra Manzano. Es un juicio político que está en la congeladora. Claro. Y eso pone en evidencia que es una Asamblea Nacional que en materia de independencia de poderes no estamos viendo un accionar real, porque lo que hace la bancada de gobierno frente a lo que haga el Ejecutivo simplemente es levantar la mano y aprobarlo siempre. Recordemos lo que pasó la semana pasada sobre la declaratoria de emergencia en el sector salud, en la que precisamente los asambleístas de gobierno de una u otra manera se dieron al tema, pero diciendo realmente no es una emergencia, sino una suerte de llamado a la responsabilidad para poder actuar frente a lo que siempre se dice, la responsabilidad de gobiernos pasados. El tema de la fiscalización del caso Progen y de Australia igualmente, ¿tú le ves que hay una especie de manipulación para impedir la fiscalización en estos temas, en estos casos que realmente son importantes, como el tema energético que vive nuestro país? Es un caso de corrupción tan evidente que lamentablemente vemos un accionar lento de las instituciones, no solo de la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa con la auditoría que tenía que ya haber avanzado por parte de Contraloría? Las denuncias que se han presentado dentro de la Fiscalía. Son una gran cantidad de millones de dólares envueltos dentro de estas contrataciones y que necesita respuesta rápida por parte de las entidades políticas, administrativas y del orden jurisdiccional, entiéndase Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado y Fiscalía General del Estado. Creo que lamentablemente un acto de corrupción tan evidente no está siendo tratado como debería ser tratado. ¿Se quiere bajar el nivel en todo caso de estos hechos de corrupción? Es probable. ¿A nivel de la Asamblea? Es probable que se quiera bajar el nivel comunicacional de esto, como también sucedió con el tema del sector salud. Yo creo que estamos frente a una situación en la que los ecuatorianos estamos evidenciando que existen falencias en la provisión de servicios a los ciudadanos. Provisión de servicios en materia de salud, provisión de servicios en materia de energía eléctrica, provisión de servicios en materia de seguridad, y la Asamblea Nacional debe tener un rol frente a esto. Creo que no hemos visto, por ejemplo, que la Asamblea Nacional en esa capacidad de fiscalizar
se haya pronunciado al respecto del número de muertes violentas que sigue aumentando en el país. Que en lugar de reducir, pues lamentablemente en comparación a los años pasados sigue aumentando. El legislativo debería fiscalizar al ministro del Interior, al ministro de Defensa, al ministro de Gobierno, al respecto de cuáles son las actuaciones que se están tomando para realmente atacar el problema de inseguridad en el país. Pero lo que se nos vende, ¿qué es? Es que los índices delictivos están disminuyendo. Hasta ahí llegamos, digamos, en este caso, pero quizás los números, las estadísticas son diferentes. Completamente. Siguen subiendo, digamos. Tuvimos el semestre más violento, ¿no?, en el país de lo que llevamos en este momento, Marcelo. Sí, y eso nuevamente también la Asamblea Nacional puede actuar, y puede actuar no solo aprobando leyes, puede actuar fiscalizando el accionar de los ministros. A eso me iba a ir, pero la Asamblea aprobó estas leyes de solidaridad, inteligencia, integridad pública, que de pronto no tienen el peso necesario por el accionar de la Corte Constitucional, Marcelo. Yo no lo veo de esa forma. A ver, yo creo que todos tenemos que ser responsables en el país. Así como un legislador tiene que ser responsable yendo a trabajar en la Asamblea Nacional, no contratando a sus familiares, el Ejecutivo también tiene que ser responsable enviando proyectos de ley que cumplan con la legislación vigente, que por ejemplo tengan unidad de materia. Si estamos regulando, por ejemplo, temas referentes a integridad, a seguridad, a inteligencia, no vamos a meter un tributo ahí mismo cuando sabemos que no hay una unidad de materia. En la misma línea, presentar proyectos de ley que respeten lo que determina la Constitución y los derechos consagrados en esta Constitución. Y el segundo nivel de responsabilidad recae en la Asamblea Nacional. Si vemos que el proyecto de ley no está cumpliendo con los requisitos, es necesario ajustarlo. Claro, eso es parte de ese balance de poderes. Entonces están aprobando leyes. Es parte de su trabajo, digamos, en ese aspecto. Entonces ¿no? se está actuando de manera irresponsable desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, aprobando proyectos de ley que en algún momento van a ser controvertidos frente a la Corte Constitucional. Ese es el equilibrio de poderes que tiene que existir. Además, no es la Corte Constitucional como tal o sus miembros los que están cuestionando estas leyes, sino son, en este caso, 41 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado y que han sido admitidas y tiene que darse trámite, Marcelo, en la Corte. Creo que estás topando un punto perfecto, que no es que la Corte Constitucional está actuando de oficio. La Corte Constitucional lo que está haciendo es cumpliendo con la normativa al dar tratamiento a las demandas que se han presentado. La Corte Constitucional el día de mañana puede decir que la demanda presentada por Juan Pérez no tiene ningún tipo de asidero legal y que se da viabilidad, en este caso, a las normativas propuestas por el Ejecutivo. Y esto creo que es necesario dentro de un Estado de Derecho. Creo que es lamentable la posición del gobierno, junto con ciertos acólitos de la Asamblea Nacional, de indicar que la Corte Constitucional está teniendo un rol político, cuando la Corte Constitucional lo que hace es defender el Estado de Derecho, defender la democracia y defender la institucionalidad. Ahora, en este caso, lo que se puede evidenciar es que el gobierno de pronto lo que intenta es tomarse también la institucionalidad del país en este sentido, la Corte Constitucional. ¿Qué opinión te merece también lo que está pasando con el tema de la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura, Marcelo? Lamentablemente el proceso de designación de la Judicatura ha sido pues sujeto de sospechas, de dudas desde su inicio. La Judicatura tenía que haber sido reemplazado el 29 de enero. Y no fue reemplazado por un accionar cómplice del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la inacción del Ejecutivo. Porque para el 29 de enero, todas las instituciones que debían mandar ternas para integrar a la Judicatura habían cumplido con su labor. El único que no cumplió con su labor fue la función ejecutiva, no mandó una terna. Esperaron a que pasen las elecciones y recién en ese momento el Ejecutivo decidió enviar una terna. Ojo, para esto el Consejo de Participación Ciudadana tuvo 6 meses para poder avanzar con el proceso y no lo hizo. Hay complicidad entre el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, y el presidente de la República, Daniel Noboa. Después de esto, el hecho de que se haya retirado la terna de la Asamblea Nacional con la nueva integración presidida por Nils Olsen, pone en tela de dudas la independencia de la terna del Legislativo. Después tenemos la terna de la Fiscalía, una terna que fue armada por quien ahora es embajadora de Ecuador en Argentina, funcionaria del Ejecutivo. Podemos decir que la terna enviada por Diana Salazar para integrar Judicatura es independiente, yo creo que no.
Después se modificó la terna de la Corte Nacional de Justicia, claro, es así, incluyendo a Mario Godoy. Claro, esa sí es impresentable, digamos. Entonces, en este caso. estamos viendo un proceso de designación de la judicatura que ahora se acompañó con el hecho de que se hayan rechazado todas las impugnaciones presentadas. Al parecer, Daniel Noboa, en contubernio con otros actores del Estado, lo que buscan es controlar la judicatura. Cuidado y pase lo mismo con el concurso de fiscalía y la renuncia de José de la Gasca, porque tendríamos entonces el control de el Ejecutivo, el Legislativo, adicionalmente la Judicatura y adicionalmente la Fiscalía. Y en ese sentido, pues tenemos... Todo el sistema de justicia, dices en este caso. Recordemos... Y tienes relación con la función electoral, que tampoco es que ha sido cambiada, ¿no? Sigue La función perenne. electoral tenía que haber sido reemplazada parcialmente en el 2019 y después en el año 2022. No se ha cambiado. Bajo la excusa de que en un primer momento habían procesos electorales en marcha. La Procuraduría ya se pronunció al respecto y a pesar de eso el Consejo de Participación Ciudadana no avanza con el proceso de reemplazo. Tenemos una institución cómplice en este país que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces vemos ahora que el Ejecutivo está controlando distintos estamentos del Estado, un Consejo Nacional Electoral que ha actuado a su favor, el Tribunal Contencioso Electoral no se diga, y lo único que le falta, como bien decía el asambleísta, que se me escapa en este momento el nombre, Andrés Castillo, la última pata de la mesa, la Corte Constitucional. Y eso es impresentable. Impresentable para alguien que quiere defender la democracia y que respete el Estado de Derecho. Debe tener como consigna principal el respeto a la independencia de funciones. ¿Qué es lo que se está configurando en este aspecto, Marcelo, tomando en cuenta este tema que lo estamos analizando, este hecho de que hay vinculación y esa certeza de que la institucionalidad con estas entidades van a ser tomadas y controladas por el Ejecutivo? Es triste ver que lo que denunciamos... Estamos repitiendo lo que pasó anteriormente. Lo que se denunció hace muchos años, que era que el correísmo controlaba todas las instituciones del Estado, vemos que se está repitiendo. Y con muchas voces cómplices, lamentablemente. Porque al parecer a muchos no les molestaba el autoritarismo. Lo que les molestaba era el autoritario. Claro. Se cambió el personaje y ahora existe un silencio cómplice. Y eso no es correcto, porque la democracia, la independencia de funciones tiene que defenderse independientemente de quién esté al frente del poder. Desde luego, ¿no? Eso se deja entrever en este caso, porque hay mucha conformidad en algunos sectores, lógicamente que los tiempos de pronto han cambiado, las circunstancias cambian, en este caso, Marcelo, el tema de la delincuencia organizada, ¿amerita un gobierno más fuerte quizás? Yo creo que hay una gran diferencia entre una mano dura, que es lo que en teoría está haciendo Daniel Noboa con la militarización de las cárceles, con políticas securitistas, y otra cosa completamente distinta es tomarse la justicia. Porque el momento en el cual no existe independencia judicial, lamentablemente se abre una vía libre para que el Ejecutivo pueda plantear todo aquello que considere correcto. Medidas como, por ejemplo, estas que para mí son desproporcionadas, que no exista una justificación para que accedan al contenido de tu celular, en donde queda la privacidad de los individuos. Medidas en las cuales, por ejemplo, nosotros en esta entrevista podemos ser catalogados como miembros de un grupo de delincuencia organizada e inmediatamente ser retenidos sin tener una sentencia que ordene o una orden judicial que ordene precisamente esta detención. Entonces, creo que hay que hacer un balance adecuado entre la situación de inseguridad, que sin duda todos las estamos sufriendo, pero aquellas medidas que también resguarden los derechos de los individuos que probablemente pues no estamos involucrados en ningún hecho ilícito, pero que podamos ser incómodos para el poder. Sí, pero a propósito de esto y de la Asamblea y de estos 100 días, ¿qué papel ha jugado en este caso la oposición del bloque que en su momento fue la primera minoría y que ahora pues significa la oposición como es la Revolución Ciudadana? Bueno, es que es curioso porque ahora vemos en la Revolución Ciudadana una organización política que trata de defender principios que cuando estuvieron en el poder simplemente los ignoraban. Uno ahora ve una oposición que habla sobre libertad de asociación, cuando en su momento cerraron Fundación Pachamama o trataron de cerrar Fundamedios. Una oposición que habla sobre libertad de expresión cuando fueron los artífices de una ley de comunicación. Entonces vemos un doble discurso.
Pero por otro lado, yo creo que más allá de su doble discurso y sus posibles buenas intenciones o no en la actualidad, vemos una oposición que se está desgranando. Vemos precisamente que la Revolución Ciudadana al día de hoy es la organización política que más legisladores ha perdido. Va perdiendo cerca de 7 legisladores que llegaron en su primer momento a la Asamblea Nacional y ahora se han convertido en independientes, entre comillas, porque los vemos votando con el gobierno. Entonces, esta desconexión que existe dentro de la Revolución Ciudadana hace que también su papel de oposición ya no tenga la misma legitimidad. Los actores de oposición fuera del ámbito político lamentablemente no se identifican con la Revolución Ciudadana porque conocen precisamente cuál fue su accionar y no hay un tercer actor que pueda aglutinar bajo otros principios a la oposición. Pachacuti, imposible en este momento. Deslegitimado. Totalmente. Por las protestas sociales del año 2019, del año 2022, que también generaron mella en cierto sector de la población por los mecanismos violentos que ellas tenían, también por las denuncias de corrupción que tuvo Pachacuti en el periodo legislativo 2021-2025, y en el caso del Partido Social Cristiano, es un partido político que ha perdido su norte, que ya no tiene a su líder histórico como alguien que esté influyendo al respecto de las decisiones que se puedan estar tomando en el país. Entonces también vemos Tú hablas de Jaime Nebot. Por supuesto. Tuvimos una aparición hace una semana o dos, pero no pasó de eso. Y no ha existido un relevo generacional en el Partido Social Cristiano que pueda aglutinar a la oposición como una tercera vía. Habrá que ver incluso si es que las reformas que se hicieron al Código de la Democracia hace un par de semanas atrás, lo que hacen es profundizar el bipartidismo que existe en el país, de tal manera que ADN pueda consolidarse y habrá que ver si la Revolución Ciudadana logra resurgir o no. Pero en este caso, mira, ADN se puede consolidar y el Partido Social Cristiano, que es quizás en el mismo andarivel, en el lado de la derecha, claro que ADN dice que no es el centro, ¿no? Y de pronto el centro a la izquierda. Pero ¿qué puede pasar con la revolución o con la izquierda fundamentalmente en el país? Yo creo que estamos en un cisma muy profundo dentro de la izquierda que tiene que de una vez por todas llamarles a la unidad. Yo creo que lo que está pasando en el país va a hacer que lo que encontremos... ¿Quiénes son los de la izquierda en este caso? Movimiento indígena. Tal vez ya no presidido por Leonidas Issa, sino precisamente por el nuevo presidente de la CONAIE. Presidente, ¿no? La Revolución Ciudadana, el Partido Socialista, que siempre ha sido un actor. Habrá que ver también si es que la izquierda democrática toma una posición con el gobierno o en contra del gobierno. ¿Tú le incluyes a la Revolución Ciudadana dentro de este tema de la izquierda? Yo creo que sí. La nueva perspectiva, una nueva vía que puede darse a nivel de las izquierdas. Yo creo que sí. Lo que sucede es que ahora nosotros tenemos un cisma fuerte en la Revolución Ciudadana. Aquellos que buscan el resurgimiento del proyecto político inicial de la Revolución Ciudadana y aquellos que se unieron en los últimos años y que tal vez lograron una dispersión ideológica dentro de la Revolución Ciudadana. Veamos, por ejemplo, los actores tradicionales de la Revolución Ciudadana se han identificado siempre con la izquierda. Pavel Muñoz, Paola Pavón, incluso la misma Marcela Guiñaga, que no sabemos a qué lado mismo está jugando, pero que son actores que han estado desde los inicios de la Revolución Ciudadana y que se identifican con la izquierda. Probablemente iban a haber un resurgimiento del modelo y que pueda generar más confluencia, más congruencia con movimientos tradicionales de izquierda. Sin embargo, yo sí creo que hay otros actores que Pero le estás dejando de lado la opinión o lo que le parezca al líder de la revolución, porque es Rafael Correa. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que este discurso de buscar los orígenes de la Revolución Ciudadana podría tener más impacto en Rafael Correa que tratar de renovar hacia las nuevas circunstancias. También habrá que ver si es que después de los llamados de atención, recordarás la carta firmada hace poco por prefectos y alcaldes visibles de la Revolución Ciudadana hacia Rafael Correa, haga que también se ponga en duda si es que Luisa González es la que tiene que seguir al frente de la Revolución Ciudadana. Que a propósito está en una gira, ¿no? por Europa igualmente, buscando a la militancia. Pero en este sentido, mira que los prefectos que firmaron y el alcalde Pavel Muñoz fueron tachados como traidores prácticamente, pues. Y después se dio esta conversación en la que ya supuestamente habían tenido la oportunidad de poder aclarar las cosas, de poder llegar a acuerdos, de que ellos pudieron sentirse escuchados.
yo creo que debe ser difícil manejar un movimiento político desde la distancia. Y yo creo que también eso le puede estar jugando en contra a Rafael Correa. Habrá que ver si es que realmente él decida ya dar un paso al costado y permitir que otros actores puedan encabezar la nueva revolución. Pero en este ámbito, mira que dicen que no hay revolución ciudadana o no hay correísmo sin Correa. Es complejo. Pero es que también veamos... ¿Correa todavía tiene un arrastre importante en el país? De acuerdo a las últimas votaciones y a ciertos sondeos de opinión, se puede identificar que gran parte de los votantes de la Revolución Ciudadana son las nuevas generaciones. ¿Ah, sí? Ya ni siquiera son nuevas las generaciones. Es muy curioso el fenómeno, porque a la larga, tú y yo vivimos los embates del correísmo. Muchos lo verán en el aspecto positivo, otros en el aspecto negativo, pero las nuevas generaciones lo que conocen del correísmo es lo que tú y yo les podemos contar. Y muchos decían, mira, he vivido en los últimos 4 años desempleo, falta de oportunidades laborales y universitarias, académicas, pues déjame equivocar. Si es que realmente la revolución ciudadana es tan mala como lo pintas, quiero yo vivirlo. Y no únicamente, pues, tener tu referencia. Claro, y eso pero, dio como resultado mira, que existe una votación alta. Hay una narrativa al aspecto de la corrupción que es la que afecta durísimo, digamos, también a la credibilidad y a la imagen de la revolución en este momento, por lo que se denuncia, por los dirigentes que están presos, por lo que ha pasado en estos meses igualmente. Yo creo, y en esto creo que también hay que dejar la posibilidad de que gran parte de las nuevas generaciones están desconectadas del círculo rojo de la política. Probablemente estas nuevas generaciones no conocieron a profundidad el caso de la refinería del Pacífico, no conocieron a profundidad el caso del Comecheques, no conocieron a profundidad casos como por ejemplo la reconstrucción de Manabí, pero lo que están escuchando en la actualidad, ¿qué es? El caso Progen. Están escuchando los casos referentes a los casos de corrupción del gobierno de Lazo. Yo creo que eso influye muchísimo. La crisis de los hospitales. En la misma línea, y están viviéndola en el día a día. Entonces, eso abre el panorama para que probablemente de cara a las siguientes elecciones la Revolución Ciudadana, con un proceso de reconstrucción adecuado de su narrativa, pues pueda capitalizar votos. Yo creo que hay votos que claramente están decididos. Probablemente existe cierta generación que vivió el correísmo que no votaría por el correísmo bajo ninguna circunstancia. Claro. Y que, ojo, que fue esa generación la que le dio la victoria a Daniel Noboa. Pero esta generación que ya ha vivido 1, 2, 3 años del gobierno de Daniel Noboa, ¿sigue convencida por el novoísmo? Yo tengo mis dudas. Ahora, lo que estamos yendo en este caso, con lo que se está hablando, con lo que estamos también señalando, sería a estructurar y a confirmar el tema del bipartidismo en el país. Creo que es probable. ¿No le das chance a otras tendencias, a otros movimientos? Yo creo que hay dos aspectos acá. Hay que recordar que se hizo una reforma al Código de la Democracia de tal forma que el método de asignación de escaños cambie. Y es un método de asignación de escaños que favorece a las mayorías y no a las minorías. También hecho en la Asamblea, ¿no? En la Asamblea, en los consejos municipales. Recordemos también que se va a cambiar cómo se financian los partidos políticos. Y seguramente los partidos políticos pequeños, los movimientos locales, van a tener un menor músculo económico que los partidos políticos grandes. Y eso va a dar como resultado que quienes estén presentes, tanto a nivel local, así como también de aquí en 3 años y medio a nivel nacional, sean partidos políticos más estructurados. Una situación un tanto compleja, habrá que ver qué es lo que sucede, pero la Asamblea como tal seguirá con este mismo modelo que tenemos en este momento. Yo creo que eso no va a cambiar. Mira que el presidente de la Asamblea apenas ha dado un par de ruedas de prensa, no ha sido más abierto o ha llegado a medios que son más afines con el oficialismo, y esa es la forma de comunicar que tienen y parece que les ha dado también mucho resultado. Pero también en este momento que tú me comentas esto, saco una teoría, ¿no? ¿Será que le dijeron que está figurando mucho? Porque recordemos al inicio del periodo legislativo, Nils Olsen era una persona que aparecía bastante en medios de comunicación, que buscaba una comunicación activa en redes sociales y que probablemente eso podría haber generado molestias en Carondelet. Y el cambio fue de 180 grados. Recordemos cómo Nils Olsen ahora salió con los ministros, ¿no?
al respecto Claro. de las demandas que se presentaron en la Corte Constitucional. Y eso dice mucho de la independencia que debería tener el legislativo. ¿Tú dices que Nils Ozeng le podría hacer sombra al presidente de la República? Es probable, porque nosotros tampoco tenemos a un presidente de la República que comunica mucho. Y si es que vemos los primeros días de la Asamblea Nacional frente a los primeros días del Ejecutivo, teníamos un presidente de la Asamblea Nacional que aparecía en un TikTok, en un medio de comunicación, diciendo, vamos a trabajar todos los días. Tenemos una asamblea nueva, una asamblea distinta. Y esa comunicación ya no la vemos. Entonces yo no descartaría como una posible teoría que hubo un jalón de orejas por parte del Ejecutivo diciéndole, oiga, usted está apareciendo mucho, cuando ni siquiera el presidente de la República aparece. ¿Va a ser más de lo mismo en esta asamblea? No se han visto señales de que esto pretenda cambiar. De lo que queda este año y lo que vendrá en este caso. Yo no creo que existan cambios profundos, más bien creo que el gobierno lo que hará es tratar de afianzar su mayoría, es decir, tiene ahora al menos la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, lo que le permite la aprobación de leyes. Probablemente el camino de las leyes urgentes en materia económica es el que seguirá optando mientras tenga controlada la Asamblea Nacional, y que eso lamentablemente genera un problema y que no creo que cambie. Es que tenemos una Asamblea Nacional que está legislando para la coyuntura, pero no está legislando para el mediano y el largo plazo. ¿Qué pasa con los temas que se han quedado relegados de anteriores periodos legislativos? Temas referentes, por ejemplo, a la ley reformatoria, al Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Salud, la misma ley de sociedad civil. Son temas que la Asamblea Nacional no puede tratar porque estamos en los corres de las leyes urgentes. Claro, hay temas como reformas del Código Laboral, hay temas de la seguridad social que debería interesarse también la Asamblea Nacional, esto de la seguridad que tal como están las cosas se va complicando día a día, ¿no? Y yo creo que la seguridad social. Y mientras el gobierno no ponga una debida atención a estos problemas que vivimos en el día a día los ciudadanos de a pie, eso se va a terminar convirtiendo en algo que pueda afectar su consulta popular. Y por ende también perder el capital político que hasta ahora lo ha logrado mantener. ¿Podría darse este caso tomando en cuenta el nivel de aceptación que tiene el presidente? El nivel de aceptación que tiene el presidente ya no está en el 70% como fue al inicio del gobierno. El nivel de aceptación del presidente de la República borda el 43%. ¿Es un índice alto para América Latina? Sí, pero que no le garantiza ganar una elección como una consulta popular. Y esto sumémosle otros factores. ¿Qué sucede si no se soluciona la crisis sanitaria, la crisis del sector salud? ¿Qué sucede si es que el estiaje vuelva a convertirse precisamente en apagones? ¿Qué sucede si es que las cifras de muertes violentas y las cifras de desempleo aumentan o se mantienen? De cara al mes de diciembre yo no veo la posibilidad de que se pueda ganar en todas las preguntas. ¿Así no le ves un resultado abrumador? La semana pasada precisamente... ¿Qué preguntas podrían no tener una anuencia de los ciudadanos? Trabajo por horas. El ciudadano, más allá de que está preocupado porque ya lo no negó tiene trabajo. La consulta anterior, ¿no? Exactamente, ya se pronunció al respecto de eso. Puede ser que trabajo por horas no tenga un buen fin. Incluso el tema de la Corte Constitucional, porque seguramente el ciudadano lo que quiere es respuestas a los problemas sociales y no puede el conflicto que se genere entre distintas instituciones. Yo creo que hay que poner ese tema en duda. Por un lado se dice que se quiere luchar contra el lavado de activos en fundaciones, por ejemplo, pero por otro lado se está buscando el retorno de los casinos. Entonces, este tipo de sinsentidos podría ser utilizado por la oposición para poder establecer una narrativa de que esos no son los problemas del país, cuando tenemos inseguridad, desempleo y falta de servicios básicos. Muy bien, Marcelo, seguiremos analizando estos temas. Ahora ha sido, a propósito de los primeros 100 días de la Asamblea Nacional, hacer una evaluación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho la Asamblea, que está en medio, lógicamente, de la polémica, desde el punto de vista que sea, por lo que ha hecho y ha dejado de hacer, básicamente. Ahí el tema de limitar la palabra y todo ese tipo de cosas de no dar la palabra a la oposición también ha sido muy cuestionado. Marcelo, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias al doctor Marcelo Espinel, el presidente del Observatorio de la Legislatura, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Mire el programa, ayúdenos suscribiéndose al canal.
Los likes y los comentarios igualmente son importantes para seguir contextualizando este tipo de entrevistas. Además, les reitero, síganos también en nuestro canal de Telegram. El link del canal lo dejamos en la parte inferior de la pantalla. Ahí va a poder observar usted cómo se va a conectar, en donde vamos a tener otro tipo de dinámica en lo que significa el acercamiento más también con la ciudadanía. Las redes sociales de Global Opinion son importantes. También puede seguirnos, ayúdenos con los likes y los comentarios igualmente. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. No olviden, reitero, que el programa Frente al Personaje se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas en nuestro canal de YouTube. Mire el programa, comparta el contenido y así vamos a tener una sociedad y una ciudadanía mejor informada y que sabe dilucidar estos temas que se plantean en el país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia, agradecido por la sintonía. Kubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Ofrecemos la mayor variedad de productos y soluciones para la construcción. Edificaciones metálicas. Puentes metálicos. Cubiertas de acero. Tubos, perfiles y flejes para estructuras metálicas. Construcciones en steel framing y con glass. Paneles de hormigón alivianado. Paneles solares. Encofrados metálicos Doca. Kubiec, más que un buen acero. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.